Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos al encuentro con las informaciones en esta edición de Actualidad del Sur. Comenzamos con el panorama regional. Panorama regional de la información en Actualidad del Sur. En el panorama regional de las informaciones les damos a conocer que el doctor Paul Castellanos, director del Servicio Departamental de Salud, ha informado que se tienen 47 personas en vigilancia por parte del personal de salud y se están aguardando resultados de las pruebas practicadas. El director del CEDES, Paul Castellanos, ha informado que se tiene 47 personas que estarían en vigilancia. Tenemos 47 pacientes que son pacientes que están bajo observación del Servicio Departamental de Salud. La mayoría son gente que ha llegado del exterior, que han comunicado al CEDES y que obviamente están en un aislamiento en su domicilio sin presentar ningún síntoma. Seguimos coordinando con la policía, agradecer la labor que hace la policía, el ejército, para que la gente entienda que la recomendación más importante es que nos aislemos. Yo creo que vamos a tener que limitar un poco también las conferencias. Yo quisiera que todos tomemos conciencia de estar por lo menos 1 metro de distancia y las personas que tienen algún síntoma cubrirse con un barbijo, ¿no? Sabemos que en el país están aumentando los casos, pero a partir de mañana se va a radicalizar más el tema de la cuarentena, pero sin embargo es la conciencia de nosotros. No volvemos a reiterar, hay que lavarse las manos, hay que evitar los contactos con las personas y así evitamos la circulación del virus. Seguimos con las informaciones. Damián Castillo, ejecutivo del transporte 15 de abril en Tarija, llama a tránsito a que pueda realizar los controles tanto de salidas como de llegada de diferentes buses que estarían ingresando al departamento de manera ilegal. Se sugiere, dice, una cuarentena por unos 10 a 15 días en todo el país. La Federación de Transporte está acatando disciplinadamente la medida emanada por parte de la Presidencia del Estado. Sin embargo, cree que se debe sancionar a todas aquellas personas que estén trabajando clandestinamente en el servicio interprovincial y también interdepartamental. El ejecutivo del transporte 15 de abril, Damián Castillo, ha señalado que el transporte tarijeño propone a que se debe ingresar en una cuarentena total. El decreto que ha sacado la presidenta es clara, ¿no? Donde se ha cortado pues el servicio interdepartamental. Nosotros como federación, a nuestros afiliados pues hemos instruido y no están viajando nadie. Hoy hemos visto una empresa privada que está en la parada del norte. Yo creo que quien tiene que hacer cumplir en este caso es la policía mediante la unidad operativa de tránsito. El problema es, si de acá las dejan salir, imagínense qué va a ocurrir. Creo que más bien debemos tomar endurecer las medidas. Yo ayer había planteado. Nos vamos mediodía a nuestras casas, mediodía salimos vueltos. Creo que la epidemia no se va a dormir. Lo único es menos probabilidades de contagiar, pero igual nos podemos contagiar. Más bien deberíamos ver y nosotros como transporte plantear una cuarentena pues total, debería ser 10 días, 15 días, no sé, pero hasta que se elimine pues el tema de la epidemia del virus. Esperemos que las autoridades nos escuchen, puesto que nosotros como transporte ya están prácticamente pues haciendo una cuarentena total, lo que es los interdepartamentales, y sabemos que desde mañana van a comenzar a aplicar a los interprovinciales. Imagínense, ya nadie va a poder trabajar. Creo que las autoridades debían ver también el tema de los funcionarios públicos, pues para que acortemos el tema de la cuarentena, porque si seguimos así, en vez que sea 15 días, vamos a estar 2, 3 meses en cuarentena. Total de toda la población. Así es, nosotros lo que apoyamos es eso, una sola vez, porque vuelvo a decir, nosotros como transporte, especialmente el transporte pesado, lo que es el interdepartamental, el internacional, y ya paralizado total todo su servicio. Y si están haciendo algunos
trabajando algunos clandestinamente, pues creo pues la autoridad competente tiene que hacer cumplir. A partir de mañana los interprovinciales ya no van a poder viajar, eso dice el decreto. Imagínense, entonces nosotros planteamos es una sola vez una cuarentena total para que se paralice y veamos pues de que esta epidemia sea más rápido para que se extingue, ¿no? Seguimos con las informaciones. Teodoro Castillo, expresidente del Comité Cívico Tarijeño, califica de irresponsables a los propietarios de las flotas que estarían realizando viajes interdepartamentales, pese al decreto supremo que prohíbe estos viajes. El vicepresidente del Comité Cívico, Teodoro Castillo, califica de irresponsable a los propietarios de algunas flotas que estarían realizando viajes interdepartamentales. Bueno, sí, efectivamente, a pesar del decreto, la determinación nacional que se tiene de que ya no se debe circular lo que sea especialmente el tráfico que es departamental y nacional, esta mañana nos ha sorprendido, ¿no? Ver nuevamente de que las flotas están llegando desde la ciudad de La Paz. No sé si salen de la terminal, no sé de dónde salen, pero lamentablemente, y sí, han estado descargando en lo que era el sector de San Lorenzo, ¿no? Y después lo que me han comunicado es que la flota se ha quedado en el cruce de San Mateo para terminar de descargar, ¿no? Lamentablemente esa irresponsabilidad, yo pienso que primeramente no son de los choferes, es de los propietarios de los diferentes líneas de flotas. Yo pienso que tiene nomás que haber una sanción porque lamentablemente San Lorenzo es la entrada a lo que es el departamento de Tarija y el puente, entonces tenemos que tratar de evitar esa situación, ¿no? De que nadie entre, nos infecte y tengamos el día de mañana con problemas mucho más serios de salud, ¿no? Lamentablemente está lo que es la tranca ya en lo que es el puente, también está la tranca aquí de Pachane, ¿no? O sea, esas flotas ya debían quedarse directamente en lo que es el puente. Si hay aquí unos autos de buen gobierno también emitidos por la gobernación, yo pienso que esas flotas ya debían quedarse allá y no de circular. Sabemos que todos tenemos necesidad de circular en el país, pero lamentablemente estamos en una emergencia de salud nacional y tenemos que entender de que necesitamos entre todos cuidarnos y ayudarnos, ¿no? Pero hay complicidad, lamentablemente hay complicidad, esos vehículos no debían circular, ¿no? Lamentablemente lo están haciendo. Continuamos con las noticias. Juan José Huanca, candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo, ha lamentado que el gobierno nacional tome la decisión de desestimar la propuesta que habría realizado el MAS para la adquisición de medicamentos cubanos que van a colaborar con el coronavirus. El candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo, Juan José Huanca, ha lamentado que el gobierno nacional haya tomado la decisión de desestimar la propuesta que realizaron para la adquisición de medicamentos cubanos. El Ministerio de Salud, hemos escuchado al ministro de Gobierno prácticamente desahuciar, ¿no? O sea, descartar la alternativa de solución que hemos planteado a la cabeza de nuestro candidato, el compañero Lucho Arce Catacora, ¿no? Entonces hay que recordar a la población, existe la predisposición por la hermana República de Cuba de coadyuvar, de apoyar con personal capacitado y también con medicamentos a este mal que estamos ahorita nosotros atravesando también como bolivianos, ¿no? Sin embargo, el gobierno no ha valorado esta situación, es más, reiteramos, lo ha descartado y nosotros lamentamos aquella situación. Es más, también queremos de una u otra manera advertir. Las fronteras, las terminales no están siendo bien cuidadas, no existe una coordinación. Hemos visto al ministro de Defensa ayer ponerse un camuflado, hacer el papel, una especie de Iyayou, ¿no? De Rambo por ahí, para buscar establecer un orden. Pasa que no hay autoridad, porque no existe también legitimidad. Entonces, lamentamos aquella situación y lamentamos, reiteramos, de que no se valoren esas posturas más allá, porque hay que dejar de lado las posturas político-ideológicas. Y este tema de salud tiene que ser encarado de la forma más responsable. El asumir medidas de 8 horas de trabajo, horarios continuos,
no creo que sea sostenible porque la gente que vive del día también ya está haciendo sentir su voz. Las cámaras hoteleras, inclusive los diferentes gremios, los diferentes sectores también ya están protestando. Entonces creo que tenemos que trabajar en la concertación, pero también recogiendo la realidad de cada gremio, de cada sector, ¿no? De esta manera nosotros estamos cumpliendo con las informaciones que se van destacando minuto a minuto. Vamos a compartir con ustedes una breve pausa y al volver seguimos con más noticias. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos. Elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales. Servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. Gracias al trabajo de nuestro personal y a la cabeza del Consejo de Administración, nuestra cooperativa de agua y alcantarillado entregó 5 piletas públicas a la urbanización Los Ángeles. Yo creo que el compromiso se ha hecho y se ha terminado. Hemos cumplido con ustedes. Estamos cumpliendo una necesidad fundamental que es el beneficio del agua. Gracias al COSAL que ha llegado el agua. Yo estoy muy agradecida con usted. Se beneficiarán 120 familias de personas con discapacidad en un esfuerzo con recursos propios de COSAL en apoyo a este sector vulnerable de la población. COSALT. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA es regulada y supervisada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Super Cascada. No dejamos que caigas en la rutina. Elige el sabor que se te antoje. Super Cascada. Es 1,4 litros de los sabores que te encantan. A solo 4 bolivianos. 5 sabores para elegir. Fresa, naranja, piña, papaya y pet cola. Super Cascada. Es otro producto de La Cascada. Orgullosamente boliviana. El domingo 15 de marzo, el órgano electoral plurinacional publicará la lista de personas inhabilitadas para las elecciones generales del 3 de mayo. Recuerda que si no votaste en los anteriores 2 procesos electorales de alcance nacional o si tienes problemas con tu registro, estarás inhabilitado para participar de estas elecciones generales. Entre el lunes 16 y el domingo 22 de marzo, las personas inhabilitadas tanto en Bolivia como en el exterior podrán descargar el formulario de reclamos y enviarlo, junto con una copia de la cédula de identidad y cualquier otro documento que acredite que la inhabilitación es remediable, por correo electrónico, por el portal web del OEP o el aplicativo Yo Participo. A nivel nacional también se podrá entregar de manera física en las oficinas de los tribunales electorales departamentales y del CERECI. Elecciones Generales 2020. Porque la democracia la hacemos todos. Continuamos con las noticias aquí en Actualidad del Sur. Vamos a escuchar a continuación a Alex Orellana, director cívico, quien ha indicado que como comité cívico emitieron un voto resolutivo donde plantean medidas para poder prevenir el coronavirus en Tarija. El director cívico Alex Orellana ha señalado, luego de sostener reunión de todo el directorio cívico, donde plantean medidas para poder prevenir el contagio del coronavirus.
¿A partir de cuándo se estaría ejecutando estas medidas? Esta medida la vamos a ejecutar a partir de hoy. Se ha conformado un comité que se llama el Comité por la Salud y la Vida. Este comité va a hacer todas las diligencias correspondientes para que nosotros como tarijeños, que hasta el momento no tenemos ni un caso, se mantenga así. Creemos que la tarea de nosotros como tarijeños es precautelar la salud y a través del comité cívico y las instituciones, lógicamente vamos a tratar de que esta situación se pueda mantener lo más largo posible que podamos. No sabemos de que todo el mundo corre peligro y la información es importante. Estamos pensando eso, pedir la cuarentena total, pero habría que hacer una mesa de diálogo con las autoridades, con los empresarios, para ver de qué manera se tiene que tocar eso, porque creemos que aquí el sector económico es lo que va a influenciar mucho. Sabemos que los gremiales han pedido también que puedan vender, pero llegado el momento va a tener que haber una cuarentena nacional. Sí o sí se tiene que dar. El peligro es de todos, estamos todos en peligro. Entonces es importante ir nosotros haciendo conciencia y pedimos a la población, no salga de su casa. No, esto no es un paseo, esto no es un chiste. Creemos que debemos darle la importancia correspondiente para que a nivel nacional podamos mantenerse de esa manera. Continuamos con las noticias. Manuel Figueroa, secretario de Economía y Finanzas, ha lamentado la ausencia del Pleno en la Asamblea Legislativa Departamental porque el día de hoy se tenía previsto llevar adelante la interpelación a la Secretaría de Finanzas de la Gobernación. Han señalado que se hizo presente en las instalaciones de la Asamblea Departamental para poder dar su informe sobre los créditos que requiere la Gobernación de Tarija. Ha lamentado que el día de hoy el Pleno de la Asamblea no realizó las sesiones donde se tenía prevista la interpelación a su secretaría. Sí, el día de ayer teníamos una interpelación para el PROSOL. Hemos pedido que la reprogramen, entendido de que estábamos trabajando con el secretario de Desarrollo Productivo y los otros secretarios en las labores de coronavirus, haciendo el apoyo transversal a las áreas ejecutoras. Y hoy día teníamos una petición de informe oral por parte de la Comisión de Hacienda con respecto al crédito de los 30 millones. Nos hemos apersonado con el secretario de Planificación a las 9 de la mañana, como estaba fijada la hora, pero entiendo de que no ha habido asistencia de los miembros de la comisión y bueno, vamos a mandar una carta indicando que hemos estado presentes, ¿no? Entiendo de que con esta situación de la caída de ingresos, la Asamblea debe reconsiderar el tema del crédito, porque esto pone en una situación más compleja los recursos que podemos destinar a la planta de tratamiento y como también al materno infantil, obra que está por terminarse. Entonces estamos presentes y vamos a esperar qué dice el órgano legislativo al respecto. Continuamos con las noticias. Mauricio Leaplaza, asambleísta departamental, ha informado que se ha determinado suspender todas las interpelaciones a autoridades de la gobernación. Esta suspensión se debe a un pedido expreso del gobernador Adrián Oliva. Yo quiero aclarar que el día de ayer estaba justamente programada una interpelación en el pleno de la asamblea. Producto de esa interpelación es que el gobernador pidió que todas estas acciones de fiscalización se suspendan hasta que termine la cuarentena. O sea, es el propio gobernador el que ha pedido esto y la asamblea ha aceptado este planteamiento del gobernador. Probablemente eso no le han comunicado al secretario de Finanzas, ¿no? En consecuencia han quedado prácticamente suspendidas las acciones de interpelación, peticiones de informe y demás, por pedido del mismo gobernador, que dada la circunstancia en la que estamos de enfrentar la crisis del coronavirus, se han suspendido todos los actos de fiscalización. Ahora, probablemente no ha habido la comunicación correspondiente al secretario para que no se moleste en venir, porque, como les digo, ha sido iniciativa del propio Ejecutivo de que paremos este tipo de actividades. Lo que sí me preocupa es el hecho de que la Asamblea ha sancionado
el día martes, la ley que va a coadyuvar a la campaña contra el coronavirus. Seguimos con las noticias en esta edición de Actualidad del Sur. Vamos a escuchar nuevamente al asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien hace una evaluación en torno a la situación económica por la que atraviesa y la que posiblemente atravesará nuestro país por el tema del coronavirus. Bueno, yo quiero decirles que el propio hecho de la cuarentena ya genera una recesión económica muy dura, genera un efecto económico. La economía prácticamente está paralizándose, el comercio, los servicios, toda la actividad económica están teniendo nomás un nivel de afectación por esta pausa o esta decisión de la cuarentena. Entonces, primero vamos a tener un efecto económico muy duro. Lo que el gobierno ha hecho ante eso es plantear la reprogramación de los pagos ante la banca y del pago de los impuestos. Ojo, no ha condonado, lo que ha hecho es retrasar el pago en realidad y reprogramar el pago. Por otro lado, pues, hay que ir tomando las previsiones desde ahora, para que desde junio, que viene el efecto no sea tan duro. Este es un tema que hace a una situación en la economía mundial que se está generando también por efecto del coronavirus. O sea, China ha dejado de comprar a los principales proveedores y a partir de eso también ha dejado de producir y de poner a disposición del mundo sus reservas, y consiguientemente se ha generado un desequilibrio, un cortocircuito en la economía mundial, y eso va a tardar en recuperarse. Entonces, yo creo que mandar o emitir un bono en este momento puede caer muy bien a la gente, puede ser muy popular, pero yo considero que es una medida que es irresponsable con la situación económica que vamos a enfrentar en el corto plazo, y creo que tiene un afán básicamente proselitista. Pasamos a otra de las informaciones, esta vez a cargo del secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación tarijeña, Manuel Figueroa, quien nos informa que se está trabajando en un plan financiero para evitar la paralización económica del departamento. El secretario de Economía y Finanzas, Manuel Figueroa, van trabajando en un plan financiero para evitar la paralización del circulante económico en el departamento. Todos hay una reducción para la gobernación, para las gobernaciones, para los municipios, para el nivel central y para la economía en su conjunto. Hay que tomar acciones. Nosotros como gobernación estamos trabajando, tenemos reunión hoy, mañana para presentar un plan financiero para el departamento, entendiendo de que ya en el momento hay una disminución importante del circulante en la economía. Bueno, los programas que estamos trabajando, básicamente el tema de las alianzas público-privadas, es fundamental porque el gobierno departamental como entidad del Estado, conjuntamente el sector privado, iban a invertir recursos en el sector privado para que se pueda generar desde ahí el movimiento laboral y económico, ¿no? Este proyecto está aprobado por ley departamental el mes pasado, estamos trabajando, también seguramente va a ser parte del paquete que vamos a presentar la próxima semana. No, hay que ver las diferentes acciones, hay que trabajar de manera coordinada. Este es un problema no solamente con Tarija, sino con todo el país. Es necesario que haya más recursos en el gobierno departamental, en gobiernos municipales. Hay que hacer una evaluación de la disminución de los ingresos por concepto de regalías. Esto contracara podemos decir de que al haber a caer los precios del petróleo, también esto va a hacer de que haya por otro lado un ahorro en lo que es el pago de la subvención de combustibles, ¿no? Por ahí un concejal estaba ayer proponiendo de que alrededor de 351 millones de bolivianos van a ahorrarse el Estado con esta caída de los ingresos por concepto de la caída del petróleo.
y esto podría ser parte del fondo. Entonces es una propuesta, hay que analizar otras más y discutir para presentar en nivel conjunto al nivel central. El nivel central tiene que invertir en los gobiernos departamentales y municipales. Y en este momento nos vamos a revisar los datos del tiempo. Comenzamos el repaso de la temperatura en Tarija, la mínima 13 grados centígrados, la máxima 23 grados centígrados. Nos vamos hasta la ciudad de Bermejo, donde tenemos los siguientes datos. La mínima 18 grados centígrados, la máxima 31 grados centígrados. De Bermejo nos vamos hasta Yacuiba, la mínima 17 grados centígrados, la máxima 29 grados centígrados. De esta manera nos vamos a una nueva pausa, enseguida volvemos con más noticias. Super Cascada. No dejamos que caigas en la rutina. Elige el sabor que se te antoje. Super Cascada. Es 1,25 litros de los sabores que te encantan. A solo 4 bolivianos. 5 sabores para elegir. Fresa, naranja, piña, papaya y pet cola. Super Cascada. Es otro producto de La Cascada. Orgullosamente boliviana. En cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Ambiental del Río Guadalquivir y al Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, COSALT está notificando a industrias o servicios que vierten sus afluentes al alcantarillado sanitario para la firma de convenio respectivo. Así también próximamente se inspeccionarán a las industrias o servicios que ya cuenten con el convenio vigente para verificar los avances en su sistema de pretratamiento. COSALT. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA es regulada y supervisada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Con Uniticket de Banco Unión, estás sin estar. Descarga la aplicación y saca tu ticket virtual para que no tengas que hacer filas y vengas al banco solo cuando sea tu turno. ¿En serio? Banco Unión, el banco de los bolivianos. Estés donde estés. Esta entidad es supervisada por ASFI. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales, servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. Continuamos con Actualidad del Sur, seguimos avanzando y vamos a escuchar al secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, Víctor Acero, quien ha pedido a la población en general evitar el criadero de mosquitos en las viviendas para de esta manera también prevenir más casos de dengue. El representante de la Federación de Juntas Vecinales, Víctor Acero, pide a la población a poder evitar el criadero del mosquito del dengue. Mire, no solamente al municipio, sino que también al sede, estamos pidiendo también de que a los vecinos en las casas podamos mantener limpias nuestras casas, botar toda la basura que tengamos, no permitir que se creen charcos o que haya agua
encharcada en las casas, porque lamentablemente esos son los criaderos del mosquito del dengue, ¿no? Entonces nosotros le pedimos a la población de que, ya que estamos en cuarentena, también podamos aprovechar en limpiar la casa, en sacar la basura, en desechar todo lo que son las llantas y todos los posibles criaderos de ese mosquito. Les recomendamos también que puedan sacar la basura en los horarios en los que pasa el carro basurero. Evitemos de sacarlo después o muy antes, porque lamentablemente los perritos igual son los que van y destruyen las bolsas de basura, y eso también se constituye un foco de infección. Entonces creo que en esta época tan crítica para todos nosotros tenemos que ser nosotros también quienes nos cuidamos, ¿no? De todas formas, nosotros estamos exigiendo al CEDES de que haga fumigación en las casas, le estamos exigiendo al municipio también de que fumigue las unidades educativas, hoy que podemos hacerlo, que fumiguen también distintas áreas como quebradas, etcétera, y también las campañas de recolección de basura y chatarra, ¿no? Es importante, se está haciendo un cronograma, se está interviniendo de manera oportuna, digámoslo así, el distrito 8, porque ahí es donde más casos de dengue se han reportado, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir a la población igual que tenemos incluso ya un fallecido por el tema del dengue, y eso nos preocupa bastante. Entonces, a Dios gracias, coronavirus en Tarija todavía no hay ningún caso positivo, esperemos de que se mantenga así, pero no podemos dejar de lado y no podemos descuidarnos del tema del dengue, ¿no? Eso tenemos que cuidarnos. Lamentablemente es una enfermedad autóctona que tenemos aquí, y que bueno, depende de nosotros nomás si es que la tenemos o no la tenemos, porque al tener limpia nuestra casa evitamos que tengamos esta clase de enfermedades, ¿no? Entonces también recomendarles que los protocolos de mantener la casa limpia, ponerse alcohol en gel, lavarse las manos de manera constante a la población, para que podamos evitar cualquier tipo de enfermedades que se puedan suscitar, ¿no? Juan José Huanca, candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo, ha señalado que no está de acuerdo con algunas medidas asumidas por parte de pobladores del Chapare en no acatar la cuarentena que ha lanzado el gobierno nacional. El candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo, Juan José Huanca, ha señalado que no están de acuerdo con algunas decisiones que tomaron el Trópico Cochabambino y el Alto en no acatar la cuarentena en el país. No estamos de acuerdo, lo que se pide aquí es concertación, lo que se pide es consenso, lo que se pide es de que trabajemos de forma responsable, de forma concertada, porque no solamente miremos a ver la realidad de los servidores públicos que tienen un salario, ¿no? Y que van a tener el salario bien asegurado. Veamos la realidad de los diferentes gremios que viven del día. Eso es lo que nosotros queremos manifestar. No estamos de acuerdo con ninguna postura, queremos ratificar aquella situación. Estamos de acuerdo con el diálogo, con la concertación, con el consenso, y que se trabaje generando medidas que no afecten drásticamente a la población en su conjunto, ¿no? Por eso hay que ver el tema de la sostenibilidad, pero por otro lado nosotros también reiteramos todo lo que está pasando en las terminales, porque hemos recogido denuncias, hemos escuchado denuncias, comentarios, información de la gente del lugar en cuanto se refiere a lo que pasa en las terminales y también en las diferentes fronteras. Pasamos en este momento a revisar información del panorama nacional. Panorama nacional de la información en Actualidad del Sur. En el panorama nacional tenemos las siguientes informaciones. Médica boliviana que vive en Suiza advierte sobre los fuertes riesgos del COVID-19. Voy a ser breve. Este virus no tiene nada que ver con una gripe. Aquí en Europa todo el sistema sanitario está colapsando. A todas esas personas que andan diciendo que son un 2% de mortalidad, contestaré con otro cálculo. Se puede saber que para el departamento de Cochabamba harán falta de manera simultánea algún rato miles de camas de terapia intensiva con sus profesionales, sus respiradores, su material, y todo eso no hay. ¿Qué significa eso? Quiere decir que ya no habrá sistema de salud. Quiere decir que ese 2% es de chiste. Así, una médico boliviana que vive en Suiza advirtió sobre los fuertes riesgos del COVID-19 en la población y pidió que se asuman medidas inmediatas para evitar la propagación de este virus. Por favor, llamo a la responsabilidad común. Es ahora que se frena el virus, ahora, ni mañana ni dentro de una semana, ahora. Dejen de salir de sus casas, dejen de reunirse, dejen a las personas mayores en sus casas, lejos de los niños.
lejos de tus familias, sí es difícil, pero es necesario. Recuerde que ninguna decisión de gobierno podrá nunca reemplazar los esfuerzos individuales. El gobierno nacional admitió este viernes de que existe alta probabilidad de que en las próximas horas surjan más casos de coronavirus por la transmisión comunitaria y abrió la posibilidad de asumir medidas de mayor impacto para frenar la pandemia. Continuamos con más información nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, exige mayor control para prevenir el coronavirus. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, deploró que los controles que se realizan en los aeropuertos del país no sean estrictos. Pero que nos sorprende a nosotros es de que estos casos no son nuestros, no son internos, sino que han venido vía aérea, ¿no? Más que todo de España y de Italia. El nuevo caso de La Paz, de la señora de 31 años, es de una señora que vino vía Madrid, España, ¿no? Y nuevamente nos muestra de que no se están haciendo los controles estrictos en los aeropuertos, ¿no? Debe reforzarse estos controles a fin de controlar esta situación. La autoridad aclaró que nunca solicitó de que vengan al país médicos cubanos y reiteró su pedido para que se realicen gestiones para que Bolivia pueda contar con interferón 2B de procedencia cubana, medicamento que ayuda al tratamiento contra la pandemia del coronavirus. Esa medicina, ese medicamento que ellos han encontrado para poder tratar a los enfermos que han adquirido el coronavirus, que no significa una cura final, pero es ya un inicio de un tratamiento para frenar esta enfermedad. Los datos indican que se registra 145 casos sospechosos en el país, de los cuales 95 fueron descartados, mientras que todos los pacientes de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se encuentran estables. El gobierno nacional admite alta probabilidad de más casos, aparte de los 16 confirmados ya en el país. El gobierno nacional admitió este viernes de que existe una alta probabilidad de que en las próximas horas surjan más casos de coronavirus por la transmisión comunitaria y se abrió la posibilidad de asumir medidas de mayor impacto para frenar esta pandemia. Se está reforzando todas las medidas para encontrar los contactos y los otros contactos en la medida de evitar la etapa de la transmisión comunitaria, que tenemos alta probabilidad de que en las próximas horas tengamos una transmisión comunitaria. Por eso resaltar y pedir a la población no salgan de sus casas en el momento de la restricción vehicular. Utilicen ante cualquier lugar público el lavado de las manos, la limpieza con alcohol gel y además también evitar las concentraciones masivas. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que se reportan 16 casos de coronavirus en el país. Un nuevo caso se registró en Santa Cruz. Acudió al centro de salud por sintomatología respiratoria, fiebre, tos, mialgia, cefalea, malestar general, con antecedentes con un familiar que llegó de España. El paciente es de sexo masculino de 30 años de edad y acudió al centro de salud con los síntomas de la enfermedad. Esta persona es el contacto de un individuo que llegó de España. En ese sentido, la persona que llegó de España fue aislada y los resultados de los estudios para conocer si tiene COVID-19 estarán en las próximas horas. Hasta el momento se han registrado 16 casos confirmados, 145 casos sospechosos que se están haciendo el seguimiento y el aislamiento preventivo, de los cuales 95 ya han sido descartados por exámenes de laboratorio. La curva epidemiológica muestra que los 13 primeros casos se dieron en la semana número 11. Y algo fundamental para prevenir también el coronavirus es la alimentación saludable en este periodo de cuarentena. Alimentos no perecibles como legumbres, fomentar el consumo de verduras y frutas de color rojo, naranja o amarillo e incluir a la dieta productos que contengan una importante cantidad de omega 3 y reducir el consumo de contenidos altos en azúcares y en grasas saturadas. Estas son partes de las recomendaciones de los expertos para alimentarse en periodo de aislamiento por el coronavirus. Nuestro plato tiene que ser colorido.
Como vemos en este plato de ahí tenemos la zanahoria, el brócoli, el tomate, obviamente bien desinfectadas, ¿verdad? Entonces, si comemos eso, nuestro sistema inmune se eleva. Más si lo combinamos con un jugo de naranja, con un juguito de quinoa. Son 16 casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Según indica la experiencia a nivel mundial, es una cifra cambiante y en aumento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la recomendación apunta a fortalecer la higiene y quedarse en casa. La importancia de tener una buena alimentación requiere de un mayor esfuerzo al enfrentarse a una pandemia como el coronavirus. Es por eso que el consumo de antioxidantes y vitaminas A y E aportan a fortalecer las defensas. Frutas y verduras de colores de totalidad roja, naranja, amarilla contienen estos nutrientes. La naranja. En este tiempo, la naranja, el limón, la toronja. Si quieres maximizar en el tiempo que se pueda tener los alimentos en una cuarentena, sería por ejemplo consumir alimentos más de tipo legumbres que se puedan mantener en la casa, que nos aportan mayor consumo de vitaminas y también pueden tener un mayor aporte a la fibra para mantener el tracto digestivo más saludable. Las que son de color verde, por ejemplo el brócoli, el apio, la lechuga, la espinaca. Esos son los que contienen la vitamina C. En ese sentido, es recomendable contar con todas las verduras que son altas en vitaminas que puedan ser congeladas. El jengibre es muy bueno porque ayuda a que nuestro sistema inmune se eleve. Nueva pausa en Actualidad del Sur. Volviendo estaremos con el panorama internacional. Contablemente. Servicios en materia tributaria, asesoramiento, liquidación y pago de impuestos, elaboración y envío por oficina virtual, planillas, bancarización, trámites de facturación y notas fiscales. Servicios en materia contable, balance de apertura, elaboración de estados financieros, balance de gestión, flujos de caja. Contablemente. Celular 721-82-738. Gracias al trabajo de nuestro personal y a la cabeza del Consejo de Administración, nuestra cooperativa de agua y alcantarillado entregó 5 piletas públicas a la urbanización Los Ángeles. Yo creo que el compromiso se ha hecho y se ha terminado. Hemos cumplido con ustedes. Estamos cumpliendo una necesidad fundamental que es el beneficio del agua. Gracias a COSAL que ha llegado el agua. Yo estoy muy agradecida con usted. Se beneficiarán 120 familias de personas con discapacidad en un esfuerzo con recursos propios de COSAL en apoyo a este sector vulnerable de la población. COSALT. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA es regulada y supervisada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Super Cascada. No dejamos que caigas en la rutina. Elige el sabor que se te antoje. Super Cascada. Es 1,4 litros de los sabores que te encantan. A solo 4 bolivianos. 5 sabores para elegir. Fresa, naranja, piña, papaya y Tet Cola. Super Cascada. Es otro producto de La Cascada. Orgullosamente boliviana. El domingo 15 de marzo, el órgano electoral plurinacional publicará la lista de personas inhabilitadas para las elecciones generales del 3 de mayo. Recuerda que si no votaste en los anteriores 2 procesos electorales de alcance nacional o si tienes problemas con tu registro, estarás inhabilitado para participar de estas elecciones generales.
Entre el lunes 16 y el domingo 22 de marzo, las personas inhabilitadas tanto en Bolivia como en el exterior podrán descargar el formulario de reclamos y enviarlo, junto con una copia de la cédula de identidad y cualquier otro documento que acredite que la inhabilitación es remediable, por correo electrónico, por el portal web del OEP o el aplicativo Yo Participo. A nivel nacional también se podrá entregar de manera física en las oficinas de los tribunales electorales departamentales y del CERECI. Elecciones Generales 2020, porque la democracia la hacemos todos. Continuamos dándole a conocer las informaciones destacadas. Vamos a seguir nosotros adelante, pero en este momento nos vamos a revisar el comportamiento del clima en el eje troncal del país. Comenzamos con la Yacta, Cochabamba. El día de hoy tenemos un registro que viene de la siguiente manera. La mínima 13 grados centígrados, la máxima 24 grados centígrados. Nos vamos hasta la ciudad de La Paz. La mínima hoy fue de 7 grados centígrados, la máxima alcanza solamente los 13 grados centígrados. Y del occidente nos vamos hasta el oriente boliviano, Santa Cruz de la Sierra, con los siguientes datos meteorológicos: 20 grados centígrados la temperatura mínima, la máxima 30 grados centígrados. Así como entramos al panorama internacional de las informaciones. Panorama internacional de la información en Actualidad del Sur. Continuamos en las informaciones, estamos ya en el panorama internacional. Argentina comienza ya el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Este no es el mejor momento, pero... Argentina en aislamiento obligatorio. El presidente Alberto Fernández decretó el jueves la medida con efecto a partir del viernes y hasta el 31 de marzo para detener la propagación del nuevo coronavirus. Que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Fernández señaló que se permitirá el comercio de cercanía, almacenes, supermercados, farmacias, pero advirtió que la Gendarmería y la Policía vigilarán a quienes circulen por las calles y habrá sanciones del Código Penal para aquellos que no tengan justificación. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Argentina, un país de 44 millones de habitantes, se convierte de esta manera en el primero en América en aplicar un aislamiento similar al que han adoptado Italia y España, dos de los países más afectados por la pandemia de COVID-19. La medida hace excepción para los trabajadores de la salud, seguridad, defensa, diplomáticos y para aquellos que deban asistir a personas mayores o discapacitadas, así como para quienes atienden comedores escolares y comunitarios. También funcionarán los cajeros automáticos, la recolección de residuos, el correo y el transporte público urbano solamente para las personas autorizadas a circular. Argentina suma 128 casos de coronavirus, 3 de ellos ya fallecidos. Según la Organización Mundial de la Salud, el país sudamericano cuenta con 5 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, la segunda tasa más alta de América Latina después de Cuba. El gobierno anunció que se construirán 8 hospitales modulares de emergencia. Más informaciones. Río de Janeiro cerrará las playas y los restaurantes por el coronavirus. Las célebres playas de Río de Janeiro cerrarán debido al nuevo coronavirus.
El gobierno del estado de Río anunció que a partir del sábado estará prohibida la circulación en la playa, así como el funcionamiento de bares, restaurantes y centros comerciales para contener la propagación de la enfermedad. La medida, que debe ser refrendada por las autoridades federales, regirá por un periodo inicial de 15 días. El gobierno estatal advirtió que las fuerzas de seguridad podrán fotografiar y filmar a aquellos que infrinjan lo estipulado, para abrirles una investigación por crimen e infracción administrativa. La veda de bares y restaurantes exceptúa los establecimientos situados en hoteles y posadas, para que puedan atender a las personas colocadas en cuarentena por sospechas de coronavirus. También podrán permanecer abiertos supermercados, farmacias y servicios de salud. El estado de Río y la ciudad de Sao Paulo, principales focos de la pandemia en Brasil, ya se habían declarado el viernes pasado en estado de emergencia, suspendiendo las clases, restringiendo los servicios comerciales y el uso del transporte público. El gobierno brasileño ordenó cerrar las fronteras a europeos y asiáticos, así como a todos sus vecinos, excepto Uruguay. Brasil acumula hasta el momento 6 muertos y más de 6 contagios de COVID-19. Continuamos con las informaciones internacionales. El Congreso de Chile acuerda postergar hasta el 25 de octubre el referéndum constitucional. Chile no acudirá a las urnas en abril. El Congreso acordó el jueves postergar al 25 de octubre un referéndum constitucional considerado clave para frenar la crisis social en el país. La medida, alcanzada por una amplia representación de los partidos, es respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que había pedido aplazar la consulta para después de septiembre por la pandemia del nuevo coronavirus. Porque tal como lo hemos señalado, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobierno, y como lo sienten todos los chilenos, hoy día la principal prioridad, la principal preocupación y todos los esfuerzos tienen que estar dedicados a poder cuidar la salud de la población. Los congresistas chilenos pospusieron varias fechas de elecciones que estaban previstas hasta diciembre. Se fijaron para el 4 de abril de 2021 los comicios municipales y de gobernadores y constituyentes que estarán encargados de redactar la nueva Carta Magna, si ésta se aprueba en el referéndum de octubre. El plebiscito para decidir si se adopta una nueva constitución que sustituya a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet estaba previsto para el 26 de abril. Justamente la fecha en que las autoridades sanitarias prevén el pico de contagios de coronavirus en el país, que estará entonces a las puertas del invierno austral. Chile registra hasta ahora más de 300 casos confirmados de COVID-19. El referéndum busca poner fin a la aguda crisis social que afronta Chile desde octubre pasado, y que se ha traducido en manifestaciones, saqueos y violentos enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. Continuamos en el panorama internacional de la información. Frustraron la fuga en la cárcel más grande de Chile por temor al coronavirus. Intento de fuga frustrado en la cárcel más grande de Chile. Unos 200 internos provocaron desórdenes y quemaron prendas de vestir y colchones en un intento de motín en medio de temores por los contagios de coronavirus. Policías y bomberos ingresaron al lugar para controlar la situación. En las afueras del penal, ubicado cerca del centro de Santiago, se congregaron cientos de familiares que denunciaron escasas condiciones higiénicas en el establecimiento. Se querían por el coronavirus, no está incertidumbre los presos y se pusieron a hacer motines porque peligraba su salud. El penal alberga a cerca de 4.000 internos. En otros países de América Latina como Brasil o Venezuela se registraron en los últimos días fugas masivas en cárceles, motivadas por el temor de la población penal a los contagios de coronavirus y las medidas restrictivas aplicadas por las autoridades. En Chile se han contabilizado poco más de 300 casos de COVID-19. Seguimos con las informaciones. Los mercados levantan la cabeza tras días de derrumbe económico. Tras días en picada, los mercados mundiales lograron un repunte. Las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Madrid y Milán tuvieron subidas de hasta más de 2% gracias a la iniciativa del Banco Central Europeo que prometió hasta 750.000 millones de euros.
El plan de emergencia supondrá más compras de deuda pública y privada para tratar de contener las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no hubo efecto notable en los mercados asiáticos, donde las bolsas de Tokio, Shanghái y Hong Kong cerraron a la baja. En Estados Unidos, la bolsa de Nueva York logró terminar al alza. El Dow Jones Industrial Average ganó un 0,96% y el índice tecnológico Nasdaq subió un 2,30%. El repunte ocurre entre negociaciones sobre un plan de estímulo que podría alcanzar 1,3 billones de dólares. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno aprobó el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como tratamiento para combatir el nuevo coronavirus, aunque las autoridades sanitarias matizaron el anuncio sugiriendo que esa opción podría llevar bastante tiempo. En el mercado petrolero, el barril de WTI, petróleo de referencia en Estados Unidos para entrega en abril, subió 20%. Estados y bancos centrales de todo el mundo rivalizaron en planes de estímulo y de inyecciones de liquidez en los últimos días para calmar los mercados, que en Europa se hundieron más del 30% en lo que va del año. Los índices de uno y otro lado del Atlántico muestran unas caídas que todavía están lejos de los mínimos observados durante la crisis de 2008. Sin embargo, los dirigentes mundiales señalan que esta crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. De esta manera finalizamos esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos con la recomendación de siempre. Respete la cuarentena, quédese en casa, cumpla las normas establecidas, lávese las manos las veces que sean necesario. Protéjase usted y proteja a su familia. Sigan con la programación de Sur TV. Permiso.